Hoy vamos a iniciar con el capítulo 60, que dice así: gobernar un país grande es como cocinar un pescado pequeño. Usar el Tao para manejar el mundo, sus demonios no tienen poder. No solo sus demonios no tienen poder, sus dioses no lastiman a las personas. Los sabios tampoco lastiman a las personas. Ambos no se lastiman mutuamente. Así la virtud emerge y regresa. Un país grande es como cocinar un pescado pequeño. El pescado es una de las comidas típicas en China. ¿Y qué sucede cuando cocinas un pescado que es muy pequeño? Tienes que tener cuidado porque es muy fácil que se te queme si lo dejas demasiado tiempo. Pero al mismo tiempo, si estás dándole constantemente la vuelta para un lado y para el otro, lo que pasa es que se desmenuza y se deshace por completo. De manera que la forma en la que se cocina un pescado pequeño es: lo pones de un lado, lo dejas el tiempo justo y necesario para que se cocine y no se queme, le das una vuelta, punto, se acabó. No lo estás toqueteando. Gobernar un país grande es como cocinar un pescado pequeño. No es necesario estar entrometiéndose en todo, no es necesario estar poniendo reglas para absolutamente todo, porque entonces se empieza a disolver o se pasan con los límites y las reglas que se ponen. Entonces, gobernar un país grande lo que nos está explicando no es que no le pongas reglas o condiciones o leyes, porque entonces el pescado estaría crudo, sino es saber la justa medida. En capítulos anteriores vimos que nos decía: los sabios saben dónde parar. Gobernar un país grande no es solo hacia los políticos que gobiernan, sino también a nosotros. Si ustedes son madres o padres, ¿cuántas reglas, requisitos, condiciones y normas les pones a tus hijos? O a tus empleados, a tu pareja en tu convivencia. O quita ya todo eso a ti mismo. ¿Cuántas reglas y condiciones nos ponemos a nosotros mismos? De cómo tengo que hacer las cosas, de qué manera, cuándo, en qué momento, y lo que hacemos es poner un montón de condicionantes. La mejor forma de manejar todos estos asuntos es con la simplicidad del Tao, con regresar a lo mínimo, a no entrometernos, pero sin embargo estar ahí. Es todo lo que estamos aprendiendo del Tao, traerlo en la forma en la que manejamos nuestros negocios, nuestro trabajo, nuestra familia, la forma en la que se maneja un país. Dice: sus demonios así no tienen poder. No solo los demonios no tienen poder, sino que los dioses no lastiman a las personas. Cuando estás en el Tao y te comportas desde el Tao, la maldad no tiene a dónde anclarse. Les he explicado muchas veces cómo la maldad, la energía densa y la maldad que hay en algunas personas se te pega, se te engancha a ti porque tú tienes un gancho. Y cuando tú tienes un gancho, algo sin resolver en tu interior, ahora toda esa densidad, toda esa maldad viene a ti y se engancha en lo que tú tienes sin resolver. Así que si, por ejemplo, eres una persona que se enfada con mucha frecuencia, o que eres muy controladora, tienes un gancho que es acerca del control o la ira. Eso quiere decir que cualquier persona con mucho control o con mucha ira automáticamente se va a enganchar a ti. Y se van a quedar ambos enganchados, tratando de controlarse uno al otro y proyectando los enfados, las iras, las decepciones constantemente el uno con el otro. Por tanto, el demonio tiene poder. El demonio no es esa persona como tal, sino es el sufrimiento, es la maldad, es la densidad que hay en el mundo, porque en el mundo hay densidad. Sin embargo, cuando no te entrometes en los asuntos de nadie, cuando no le dices a nadie lo que tiene que hacer, cuando recuerdas la virtud del Tao y te comportas desde ahí, entonces tu gancho, en lugar de estar así, desaparece. Ahora no hay donde agarrarse,
Por tanto, esa maldad no tiene poder sobre ti, no puede afectarte. Maha dice, solo te puede afectar aquello que no has resuelto en ti. Es exactamente lo mismo. Los demonios del mundo no tienen poder sobre ti cuando estás en el Tao, cuando lo sostienes. La siguiente parte es súper interesante. Sus dioses no lastiman a las personas. Y voy a parar justo aquí. En primer lugar, en algunas filosofías o a lo largo de la historia, a veces se ha considerado esa idea de que Dios nos castiga. En el Antiguo Testamento, si no cumples los mandamientos, Dios te castiga. Si no haces esto, Dios te castiga. Si no haces aquello, vas al infierno porque Dios te castiga. Y parece como si Dios estuviese todo el día lastimándonos. Eso no es así. No solo sucede en la religión católica, sino sucede en muchas religiones de la misma época. En el hinduismo también hay trazas de eso. En el hinduismo está toda esa mitología donde Shiva se pelea con Brahma y con Vishnu y por eso le cortan la cabeza a Ganesh, y hay un montón de historias bélicas con referencia a los dioses en toda la filosofía, en la tradición romanas, egipcias, todo. También hay esos conflictos entre los dioses. Es un malentendido. Los dioses no lastiman. ¿Por qué lo harían? ¿De dónde viene toda esta idea de que esos dioses lastiman o castigan? Hace 5.000 años, hace 10.000 años, no teníamos la inteligencia que teníamos ahora. Y ustedes han visto a veces lo difícil que es enseñarle a una persona a ser virtuoso. Incluso a un propio hermano, a un propio amigo con quien te llevas muy bien. Tratas de inspirarle sobre la belleza de la virtud, sobre que tiene que ser virtuoso y no hacer determinadas acciones porque lastiman a los demás. Y no hacen caso, no lo entienden. No encuentran la belleza porque todavía no han descubierto el Tao. Así que entonces a estas personas que todavía no encuentran esa virtud, ¿qué es lo que hacemos? Ponerles leyes. Si robas, vas a la cárcel. Si golpeas a alguien, vas a la cárcel. Si haces esto, vas a la cárcel. Y en nuestra sociedad, hoy en día, la cárcel representa ese ir al infierno que nos enseñaba la religión hace miles de años. Porque la religión, hubo una época en la que estaba vinculada con la política y con el gobierno. Y la ley era la ley de la religión. Entonces, hoy en día, por fortuna, se ha separado porque son dos cosas diferentes. Pero toda esa idea de que Dios te castiga, de que vas a ir al infierno, de que Dios te va a mirar mal, de que te va a juzgar, etcétera, 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 era una forma de tratar de traer justicia y equilibrio en la vida. Y hoy, en lugar de decir no robes porque Dios te castiga, decimos no robes porque te vas a la cárcel. Es exactamente lo mismo. Solo que en aquella época no existían las leyes, no existían los jurados, los jueces, no existían los abogados. Por tanto, teníamos que dejarlo todo en manos de Dios. Y como Dios era el gran desconocido, y como todo lo que no se entendía era gracias a Dios o por culpa de Dios, entonces todo caía en esa categoría. Te va mal, Dios te está castigando. Te va bien, Dios te está bendiciendo. Y todo era proyectado en ellos. Así que durante un tiempo, los sabios de aquella época lo utilizaban como medida expeditiva. ¿No entiendes que no puedes robar porque los demás sufren? ¿No entiendes ese principio de virtud? Ok, entonces no robes porque Dios te castiga. Ese es el origen de que los dioses castigasen o lastimasen a las personas. Pero fue una medida expeditiva nada más, para poder educar a una mente que no era capaz de ser educada. Entonces aquí dice, los dioses no lastiman a las personas. Está Lao Tse, a pesar de que este texto tiene miles de años también, ya está empezando a decirlo.
Dios no lastima a nadie. Ningún Dios lastima a nadie. Ahora, ¿por qué no lastiman a nadie? ¿Por qué Dios no lastima a nadie? Y la respuesta a esta pregunta la hemos estado estudiando en los últimos capítulos. Ha sido una constante en los últimos 4 o 5 capítulos pasados. Presta atención a lo que tú crees que es Dios, en general, y cómo Dios actúa. Y ahora presta atención a tus acciones, a lo que tú haces. ¿Qué crees que opina Dios de tus acciones? ¿Qué crees que piensa Dios de cada cosa que haces? ¿Crees que Dios se entromete? Respira y contémplalo. Porque por un lado tenemos esa idea de que como Dios está a cargo de todo, entonces Dios siempre está entrometiéndose en nuestras vidas, siempre está toqueteándolas y moviéndolas. Pero ¿no sería eso ir en contra del principio del Tao de no entrometernos? De no poner condiciones, de no sobrecocinar ese pescado. ¿Cómo crees? ¿Qué crees que hace Dios ante cada una de tus acciones? Y la respuesta es, no se entromete. Ese es el famoso libre albedrío. Y la parte egoísta de nosotros, cuando quieres ayuda te gustaría que Dios se entrometiese, pero cuando estás en el orgullo lo echas para que no se entromezca. Pero la realidad es que Dios nunca se entromete, porque Dios es el gobernador supremo. Por tanto, gobierna al país al igual que un pescado pequeño, justo con lo mínimo, justo desde la no acción, dándote completa libertad y solamente prestando atención. No importa ningún error que hayas cometido, Dios no se entromete. Tu karma no es un castigo divino. Tu karma ni siquiera es Dios quien te lo envía directamente. Tu karma nace en el alma y eres tú mismo. Por tanto, cuando cometes un error y tienes karma, ese karma no es el castigo de Dios, no es el juicio de Dios, eres tú. Dios no se entromete. Y permítete unos segundos contemplar que Dios no se entromete en tu vida. Dios no te dice lo que tienes que hacer. Dios no te dice que está bien ni que está mal. Te deja que tú lo descubras. Y date cuenta que no solamente esto te hace sentir libre, sino que de alguna manera te hace sentir que Dios confía en ti. Siéntelo. No se entromete porque confía en ti. Confía en que vas a aprender y vas a encontrar el camino. Dios confía en ti. Y date cuenta lo bien que se siente esa libertad y esa confianza. Ah, Dios confía en mí.
Respira, permanece consciente sintiendo, Dios no se entromete en mi vida. Soy libre y Dios confía en mí. Y te pregunto ahora, ¿es esa la actitud con la cual te relacionas con las demás personas? ¿Es la actitud con la cual te relacionas con tu pareja, con tu jefe, con tus compañeros? No entrometiéndote en sus asuntos y aún así confiando en ellos. Porque lo de no entrometerte en sus asuntos, eso lo llevas bien. Dices, no me concierne, no me meto. Pero, ¿confías en ellos? Aunque no te concierna, aunque no sea asunto tuyo, aunque ya hayas aprendido a no entrometerte, ¿verdaderamente confías en ellos? O simplemente dices, ok, tengo que entender que no es asunto mío, no me concierne, le tengo que dejar. ¿Pero confías en ellos? Respira y contémplalo. Porque si no confías en ellos, no te estás comportando con ellos como Dios se comporta contigo. Por tanto, ahí no hay igualdad, ahí no hay justicia. Debes comportarte de la misma manera que Dios se comporta contigo, tú con los demás. No me meto en tu vida, pero confío en ti. Confío en que lo puedes hacer. Confío en que vas a descubrir el Tao por tu propia cuenta. Y mientras tanto, estoy aquí. Y cuando el pescado se va a quemar por un lado, solamente haces pum pum, lo tocas un poquitito para que no se queme. Porque es mejor ese pequeño toquecito a que se queme y se quede incomestible. Pero luego, otra vez, manos atrás. Confío en ti. No me meto en tu vida. Por eso dice en el capítulo 60, los sabios tampoco lastiman a las personas. Ambos no se lastiman mutuamente. Los sabios no se lastiman entre ellos, no lastiman a los dioses. Así la virtud emerge y regresa, es decir, va y viene, yin, yang, sale, regresa. Respira. Capítulo 61. El país es grande como el río más bajo, el punto convergente del mundo, el receptáculo femenino del mundo. Lo femenino siempre vence a lo masculino con serenidad. Usar la serenidad como la posición inferior. Por tanto, si el país grande está más abajo que el país pequeño, entonces puede tomar al país pequeño. Si el país pequeño está más bajo que el país grande, entonces puede ser tomado por el país grande. Por tanto, uno usa la posición inferior para tomar, el otro usa la posición inferior para ser tomado. El país grande solo desea reunir y proteger a la gente, el país pequeño solo desea unir y servir a la gente. Así que ambos obtienen lo que desean. El más grande debería asumir la posición inferior. Todos los ríos en las montañas convergen en un lago, en un océano o en un mar. Así que todo termina bajando hacia abajo. Es la naturaleza del agua y de la gravedad. Todo va hacia abajo. Así que dice, el país grande es como el río más bajo, hacia donde todo converge, hacia donde todo va. Por tanto, se convierte en el receptáculo del mundo. ¿Qué quiere decir esto? En el recibidor, en el que recibe todos esos pequeños caudales. Es como cada pequeño río tiene poquita agua, pero va bajando y según va bajando va teniendo más agua hasta que llega a esa laguna y ahora hay una gran inmensidad de agua. Esa laguna, ese lago lo contiene. Entonces, el país grande es de esta manera. Lo femenino vence a lo masculino con serenidad. No solo nos está hablando de dónde nos tenemos que colocar, que ahora iremos entrando más en materia en ese tema, sino que está hablando de lo femenino vence a lo masculino con serenidad. Ahí más atrás hablamos de usar la derecha o de usar la izquierda, de lo masculino y de lo femenino.
Mientras lo masculino es el poder, la acción, lo femenino es la tranquilidad, la calma, el apaciguarnos y lo pasivo. Entonces, muchas veces, lo que es necesario no es una acción, sino una serenidad. Y ahora entenderán por qué según avancemos en este capítulo. Usar la serenidad como posición inferior. El lago está abajo, pero no hace nada para que los ríos vengan a él. No hace nada para que el agua venga a él. No toma una acción, sino que solamente está ahí como contenedor abierto, esperando con serenidad y calma. Y de forma natural todos los ríos convergen en él. Eso es lo que quiere decir usar la serenidad como posición inferior. Permanece ahí, tranquilo, abajo, como receptor, como contenedor del mundo. Y todo va a terminar por bajar, porque el agua siempre baja. Si el país grande está más abajo que el pequeño, si el país grande está más abajo que el pequeño, ahora cuando el pequeño viene, el grande lo puede tomar. Sin embargo, si el país pequeño está abajo y el grande es el que viene, ahora es tomado. Al hacerlo con las manos, se hace un poco más a la idea de cuál es el símbolo de esto. Algo que es grande, le viene algo que es chiquitito y simplemente lo toma y lo acepta, se adapta y no hay ningún problema. Pero algo que es pequeño y le viene algo grande, ahora es como una destrucción. Lo deshace, lo puede destruir por esa presión del impacto. Entonces nos está diciendo que el grande debería estar abajo, porque así el pequeño puede venir, adaptarse y todos coexistir. Es una enseñanza acerca de la humildad. Cuando está hablando de países, pero como les decía, no piensen solamente en países, sino piensen en empresas, piensen en personas. Las personas con mayor poder adquisitivo, las personas con mayor conocimiento, a veces por eso quieren ponerse arriba, quieren ponerse en la posición superior, pero entonces escachan a los de abajo. El Tao lo que nos está diciendo es, aquel que es más sabio, aquel que tiene más poder económico o de sabiduría, aquel país grande o la empresa grande, en lugar de lanzarse sobre las empresas pequeñas, debe quedarse abajo como un receptáculo, como un contenedor humilde, en la virtud de la serenidad, de la no acción, en el lado femenino pasivo, en lugar de en el lado masculino activo de la agresión, del atacar o de intentar acaparar lo pequeño, porque lo pequeño va a venir a lo grande. El objetivo del país grande es reunir y proteger a la gente. El pequeño, unirse y servir. Así ambos están compaginados y todos obtienen lo que quieren. Pero ven, nos está hablando de la no agresividad. Con frecuencia me han oído hablar de no creer en la competitividad, de no competir, aunque tengas un negocio, no compitas contra otras empresas que se dedican a lo mismo que tú. Porque entonces estás yendo tú hacia ellos, les estás de alguna manera atacando. Esa no es la serenidad del lado femenino. Creer en la competencia, creer en quién es mejor, qué maestro es mejor, o qué empresa o qué marca es mejor que otra. Eso no es ser el río más bajo, el contenedor del mundo, sino es ir a tomar, por tanto, entrometerte y destruir.